¿Cuáles son las principales funciones de un profesional de terreno? ¿Qué es lo que hace en obra? ¿Cómo elige a su gente? ¿Cuáles son sus indicadores clave? ¿Cómo se realiza la gestión de manera diaria en obra? Bueno, esto lo aprenderemos el día de hoy en una versión especial del podcast de CBA Capacitación, en un concepto más de entrevista. El día de hoy hablaremos sobre qué es un jefe de terreno y cuál es su verdadera función en obra. Cómo se realiza la contratación del equipo de obra. Hablaremos también sobre el stock de materiales y el stock de materiales crítico de una obra. Por supuesto, también hablaremos de las visitas a terreno y la relevancia que tienen en el cargo. Hablaremos acerca de cómo es la verificación de los trabajos de acuerdo a los planos del proyecto. Por supuesto, también no podemos dejar de hablar acerca de cómo se realiza la programación de obra y su seguimiento desde el punto de vista del profesional del terreno. También hablaremos de los tratos en obra. Y por último, hablaremos de los subcontratos. ¿Qué es lo que se subcontrata? ¿Cómo y cuándo? Esto y mucho más lo hablaremos el día de hoy junto a Emilio Atala Perrot, profesional de la Santa María de Valparaíso, quien tiene vasta experiencia como profesional de terreno. Así que a Emilio le agradecemos la entrevista de hoy y amigos de CBA, pónganse cómodos y disfruten de este viaje por el cargo de profesional de terreno. Emilio, en primer lugar, te quiero dar gracias por haber aceptado la invitación del podcast de CBA Capacitación. No hay problema, cuando me necesiten voy a estar acá. Hoy queremos empezar a hablar acerca de este fascinante mundo que es ser profesional de terreno. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿qué es un jefe de terreno y cuál es su labor en la obra? El jefe de terreno es un profesional que ya tiene su estudio de construcción, ¿ya? Su función es llevar el orden dentro de la obra, ser el que manda en la obra y que dirige la obra, a pesar de que hay un jefe de terreno, pero él es el que da las instrucciones directas desde el administrador de obra hacia el que está encargado del terreno. Dijiste que es un profesional que estudió. ¿Qué estudia un jefe de terreno? Una carrera afín con construcción. Por lo menos en el caso de las empresas donde yo he trabajado, todos los profesionales, los jefes de terreno, han estudiado construcción civil, ingeniería en construcción, incluso técnico universitario en construcción o técnico superior en construcción. Y para poder ejecutar estas labores de manera exitosa, un profesional nuevo o recién egresado ¿puede optar a este cargo de jefe de terreno o se necesita expertise para poder ejecutar esa labor en obra? Bueno, lo ideal es que tenga experiencia en terreno por la relación que va a tener con los maestros o con el contacto que va a tener, las relaciones de comunicación que va a tener con los maestros. Aunque directamente se dirige al jefe de terreno, pero él siempre está revisando, está indagando dentro de la obra y está mirando lo que puede faltar, está proyectando, son varias las funciones que tiene. Oye, y cuando hablamos de este equipo que tiene que controlar, ahí hay un punto interesante que me gustaría tocar contigo. ¿Cómo es la contratación del equipo de obra? ¿La ve él, la ve otra persona, él la supervisa? ¿Qué es lo que nos puedes comentar acerca de ese punto? La contratación del equipo de obra es dependiendo de la necesidad de la obra, en el sentido del avance y de las proyecciones en tiempo que tiene la obra. Ya, eso el primero que lo solicita es el capataz al jefe de obra y él organiza ellos organizan más o menos y gestionan lo que, según la programación que les da el jefe de terreno, las necesidades de personal o de recursos humanos necesarios para realizar los trabajos. ¿Y esta necesidad de dónde sale? Porque entiendo la cadena de mando, pero la necesidad sale también porque hay una planificación de las actividades, con cuánto tiempo de anticipación se contrata el personal. Sí, bueno, se hacen reuniones en obra, tales como las planners, reuniones internas de equipo, y todo eso en base a las proyecciones de la obra. La obra tiene que llevar un avance según su programación, por lo tanto, la manera de poder cumplir con las obligaciones del grupo o del equipo son con los recursos humanos. Entonces van las necesidades saliendo de abajo para arriba. Es decir,
de arriba se da el mando o la instrucción, pero al tiro vienen los requerimientos de las personas que necesitan realizar los trabajos, como el jefe de obra y su personal. Entonces él evalúa, entre él, los capataces o la jefatura, los mandos medios, evalúan la necesidad o la cantidad de personal para cumplir con las metas y así llevar la programación de obra como corresponde. ¿Y cómo uno sabe, o cómo tú lo sabes como equipo, como profesional a cargo de un proyecto, que las personas son idóneas para un cargo? Porque entiendo que en un proyecto de construcción la gente llega a buscar trabajo a la puerta de la obra. ¿Y cómo se hace esa selección? ¿O es un poco al azar y después se va dejando a los mejores y quizás apoyando a los que no lo son tanto? Mira, generalmente los trabajadores en construcción, ya sea carpinteros, albañiles o todos los oficios que hay dentro de una obra, porque son oficios al fin y al cabo, se van siguiendo de obra en obra. La jefatura, por ejemplo, llega una persona a buscar trabajo a la obra y sabe que está su jefe de otra obra ahí. Y él va viendo y dice, sí, él lo tuvo en tal obra, él funciona, él lo podemos usar para este trabajo o para este otro trabajo. Entonces, generalmente se viene arrastrando un equipo que llega a la obra. Y dentro de ese equipo, ¿cuál crees tú que es más relevancia en cargos, entendiendo que la construcción se habla o se hace entre todos, pero tiene que haber algunos cargos que son más reemplazables que otros? ¿Cuáles son los cargos, a tu parecer, que son primordiales como para conformar el equipo de una obra? A ver, la obra es un motor. En ese motor hay distintos engranajes y todos hacen el todo. No sé si me entiende. Sí, son importantes todos los cargos. Todos los cargos son importantes, pero obviamente los que dirigen los trabajos son los cerebros del equipo. Entonces, esos son los cargos más importantes. Luego vienen los mandos medios. Bueno, también se les puede llamar mandos medios a ellos, pero llegan los capataces y que ellos mismos seleccionan la gente y ven las cualidades de cada uno de los trabajadores. Y tú como jefe de terreno o como profesional de terreno, ¿cuáles son los cargos que tú eliges directamente? Yo elijo generalmente al jefe de obra. Como jefe de terreno elijo al jefe de obra, que es el que se comunica directamente conmigo. Con él llevo la relación directa de la obra. Y así mismo no puedo descuidar a los que están más bajos del jefe de obra, como los capataces o los jefes de cuadrilla, porque uno siempre está recorriendo la obra, porque uno tiene que llevar el control igual de la obra, porque somos todos seres humanos y puede haber un error de comunicación por otro lado y uno siempre tiene que estar detectando las situaciones y eso. Entonces, una vez que tú ya eliges a tu equipo y ya tienes la dotación de personal para ejecutar una obra, pasemos a la segunda fase. Pasemos a la fase de ya, ok, los insumos para que esas personas trabajen. Entonces, me gustaría un poco preguntarte acerca de si podemos hablar del stock en bodega de materiales e incluso también del stock crítico de una obra. Ya. Dentro de la organización de la obra hay un cargo que es muy importante, que es el jefe de bodegas. Él es el que tiene la voz directa con el jefe de obra y el jefe de terreno. Y él tiene que ir avisando con tiempo la necesidad de la bodega. Es decir, los materiales necesarios para que se cumplan las partidas en los tiempos que están programados. ¿Ya? Que también va de la mano con el stock crítico. ¿Qué pasa? Que él hace pedidos de materiales al jefe de obra. El jefe de obra es una cadena. El jefe de obra se los pide al jefe de terreno y así sucesivamente hasta adquisiciones. ¿Ya? Pero el stock básico lo tiene que llevar el bodeguero directamente. Y el stock crítico es un control del gasto de materiales que se hace revisando los vales de pedidos de materiales que llegan a bodega y se hace un resumen de los pedidos dentro de una semana, dentro de 2 semanas, dentro de un mes, hasta 2 meses.
Entonces permite programar los pedidos y que la gestión del pedido o de la compra se realice y llegue el material a tiempo a la obra. Una pregunta que creo que quizás alguno de los auditores pudiese hacer, pensando en ese punto. ¿Quién es el que hace el pedido de materiales? Porque me imagino que primero alguien tiene que revisar el proyecto, alguien lo ubica y de esa ubicación hay un pedido. ¿Eso le corresponde al jefe de terreno? ¿Es otra área la que se encarga de que en la bodega esté el stock para poder materializar la obra? Ya. De acuerdo al consumo de los materiales, el bodeguero lleva un control. Ese control indica el gasto de los materiales en el lapsus de tiempo como explicaba. ¿Qué pasa? Que el pedido general de materiales lo hace el jefe de terreno, pero directamente con el jefe de obra, pero también a su vez de la mano con el bodeguero. El bodeguero lleva el control y el gasto. Él sabe, según la programación que le entrega el jefe de obra, porque al final el que se relaciona directamente el jefe de obra con el bodeguero, ya saben el gasto de materiales que hay. Entonces, en un lapso de tiempo, como te hablaba, 2 semanas o 3 semanas o un mes, y así se va ejercitando el tema, hasta llegar a un control de la bodega en la obra. Entonces, ¿qué pasa? Que la bodega ya tiene una comunicación directa y armónica con los mandos medios. Pero el pedido lo hace el jefe terreno, pasando previamente por bodega, capataces, jefe de obra, luego la bodega, luego el jefe terreno. Entonces, pensar en que él, oficina técnica, él que hacía la solicitud de los materiales, eso sería incorrecto. No es incorrecto. En muchos lugares se realiza de esa manera. La oficina técnica, pero depende de la empresa y el organigrama de la empresa. Y la descripción de los cargos de cada uno de los mismos cargos. O sea, puede ser que dentro de la descripción de cargos del jefe de oficina técnica tenga stock de materiales, pero eso realmente es de bodega. Pero muchos lo hacen así. O sea, si lo separamos en 2 partes, podríamos decir que existe una solicitud de materiales que es de terreno, que tiene una mirada 2 a 3 o inclusive 4 semanas hacia futuro, pero también hay una mirada de solicitud de materiales de parte de la administración de obras, que es la que se encarga de ver el global y negociar con los proveedores y hablar de, no sé, pues te vamos a comprar 1000 planchas de Volcanita, modo ejemplo. O sea, ¿existe esa figura? Sí, existe. De hecho, muchas veces, por ejemplo, hay que ordenar en ciclos la obra. La obra, cuando empieza, el mando total lo tiene el administrador de obra. Y él hace, junto con el encargado de oficina técnica, que es su brazo derecho, dentro de la oficina, hacen un pedido general de los materiales más grandes. ¿Me entiendes? Luego está la otra parte, que es la parte terreno, que la es jefe terreno y que informa al administrador de la obra. Pero ese jefe terreno se basa en lo que las necesidades de los que vienen bajo él, que es el jefe de obra, capatace, pero no quiere, son como 2 caminos distintos. ¿Ya? Oficina técnica, por un lado, que lo ve con el administrador, el macro, y el no sé si micro, pero un poquito más bajo es el jefe terreno junto con todos los que lo siguen en la cadena. Una pregunta para que no se me quede en el tintero. Dentro de obra gruesa, ¿qué podríamos definir como modo de ejemplo de stock crítico? El stock crítico se ve el gasto de materiales de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y de esos se sabe el consumo de todos esos materiales. Entonces se hacen los pedidos en relación a la anticipación. Entonces el stock crítico es una partida que es muy necesaria, que no puedo parar, pero que tampoco se me pueden acabar los materiales. Entonces eso va de acuerdo al gasto que se estudia en base al gasto semanal y mensual de la obra, en ciertos tipos de materiales. Por ejemplo, en obra gruesa a mí no me puede faltar el cemento. Y el bodeguero tiene claro que el cemento, además de estar bien acopiado, tiene un tiempo de vencimiento, que muchas personas no saben eso, pero tiene un tiempo de vencimiento y tiene que estar bien acopiado. Y cuando ya de un stock de 1000 sacos de cemento en obra,
al faltar 500, yo tengo que ver qué trabajos faltan y de ahí ir organizándome, pero tiene que haber un lapsus de tiempo justamente por el tema de las compras. Bueno, entonces ya tenemos al equipo, tenemos materiales en bodega. Ahora empecemos a hablar un poco, cuéntanos de tu experiencia acerca de las visitas, pero de las visitas constantes a terreno de la parte de un profesional. ¿En qué se basan esas visitas? ¿Para qué son? ¿Cuál es el objetivo? Un profesional debe estar, de mi punto de vista, visitando la obra constantemente. Es decir, yo no puedo encerrarme en la oficina, siendo que la construcción está fuera de la oficina. Entonces yo tengo que estar realizando visitas a terreno constantemente, supervisando distintos puntos, programando. Las visitas a mí me ayudan a abrir la mente para la programación que voy a hacer, porque es necesario saber en qué está la obra para ver qué puedo hacer después o qué partidas puedo meter entre medio. Porque la obra es algo dinámico que va cambiando día a día. Incluso el clima afecta en el avance de la obra. Y yo tengo que estar recorriéndola y ver, hay partidas que no puedo desarrollar. Entonces, ¿qué veo? Se me abre un campo por este otro lado. Entonces, la idea es abriendo campos por distintos lugares para que la gente no esté parada y no me afecte en el tiempo de la obra, que es súper importante. O sea, las visitas tienen un objetivo mucho más allá de simplemente salir a supervisar los trabajos. Sí, ese es una de las cosas. Ver que los capataces estén haciendo bien sus trabajos, el jefe de obra, desde su mirada más macro dentro de la obra, está haciendo bien su trabajo. Ahora, dentro de estas visitas, ¿cómo es la verificación de los trabajos, pero de acuerdo a los diferentes planos o diferentes especialidades de un proyecto? Ya. A ver, esa pregunta es muy buena porque eso involucra que yo tengo que conocer el proyecto y tengo que llevar los planos a terreno y tener el plano en terreno además, que generalmente están plastificados sobre un mesón. Entonces yo voy mirando, voy revisando. Yo generalmente en obra tengo varios planos, planeras que se les llama, que se plastifican los planos, se les pone su maderita a cada lado para que no se usen como libros y a distintas escalas para que sea más cómodo. Entonces yo verifico, siempre me acerco, recorro la obra, dependiendo de la partida que se esté ejecutando. Por ejemplo, veo al trazador, yo me acerco a una planera y reviso el plano y veo qué está trazando. Eso me sirve a mí para ver si lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, qué viene después de eso y ver qué actividades estoy comprometiendo al no tener los trazados, por ejemplo, y el moldaje terminado. Emilio, ¿quién es la persona encargada o responsable de que en terreno esté la documentación vigente, de acuerdo a planos y especificaciones? Ya, documentación de proyecto la ve toda oficina técnica, ¿ya? Jefe de terreno apoya a oficina técnica. De hecho, el jefe de terreno hace las solicitudes a la oficina técnica de diferente índole. Pero toda la documentación, planos, especificaciones técnicas, todo lo tiene que llevar oficina técnica. Y cuando tú encuentras o tienes un documento en terreno, un plano que está vigente, porque me imagino que tú andas también con tu listado de planos y documentos vigentes, ¿hay una consulta o hay algún cabezal de muro o hay algún problema en obra que tú detectas? Ahí el procedimiento indica que se realiza una solicitud de información al proyectista que está o a la persona que está a cargo de ese proyecto. ¿Cómo es ese flujo de trabajo? ¿Eso lo haces directamente tú o se lo traspasa a la oficina técnica o lo hace el jefe de obra? Esa es una de las funciones directas de la oficina técnica también. Pero yo estoy destinado a ver todos esos detalles en terreno y conversarlos con oficina técnica para que se llegue a una solución, porque muchos detalles o muchas cosas son problemas de proyecto. Entonces, o falta de información, no necesariamente problema, falta de información en un plano y llegamos a un cabezal de muro, como dices, y claro, falta el detalle final.
Y eso lo gestiona la oficina técnica con los involucrados, que serían los proyectistas. Si es en obra gruesa, como lo que estamos viendo, sería con el calculista. Ahora, pero la labor inicial nace del jefe de terreno, porque el jefe de terreno es el que detecta la situación y le va a buscar una respuesta con oficina técnica, y si oficina técnica no tiene la respuesta, ahí se escala recién al proyectista. Sí, pero ojo, que esto puede venir de más abajo, no del jefe de terreno, jefe de obra, parte de los maestros. Los maestros informan a su superior, que es el capataz. Los capataces informan al jefe de obra. Del jefe de obra pasamos a jefe de terreno y ahí de la mano con oficina técnica. Oye, ¿y hay alguna, dentro de esa escala de toma de decisiones o de información, cómo ves tú el que, no sé si será muy verídico o no, yo solamente lo pregunto, que hayan decisiones que se toman de correcciones sin preguntarles a los especialistas? No, eso es un error gravísimo que se puede cometer o se comete, pero todo tiene que ir consultado a los proyectistas. ¿Y eso es irrelevante que la persona tenga 40 o 50 años de experiencia en obra? Es irrelevante, o sea, él tiene que consultar por respeto al que hizo el proyecto. Yo he visto casos que llega el arquitecto y dice: ¿y por qué hicieron esto acá? Si yo no, es que lo vio el calculista, por ejemplo. Entonces, porque nadie consulta al otro, cada uno se preocupa de su trabajo. Y eso está mal, porque la verdad, esto es una escala. Entonces, tienen que ir solucionando peldaño a peldaño todos los problemas. En el ejemplo hipotético donde, no sé, haya un cabezal de pilar que no tiene bastones y el jefe de terreno dice: oye, pero si esto se le coloca bastones, siempre ha sido así, independiente que tú tengas la solución, incluso tú la puedes proponer como profesional y te la pueden validar. En ese caso, ¿siempre es mejor esperar la validación o simplemente hacerlo? No, siempre esperar las validaciones correspondientes. Eso pasa siempre en terreno y son consultas y se hacen RDI y requerimientos de información que son los que y se solucionan, pero no se puede pasar por la tangente al proyectista. Y acuérdate que vienen los protocolos y ahí están las firmas estampadas de cada uno de los involucrados, desde el capataz, jefe de obra, y llega al administrador de obra. Él también tiene que firmar los protocolos. Emilio, ahora me gustaría que también aprovecháramos el tiempo de este podcast para poder hablar acerca de lo que es la programación y el seguimiento de un programa de obra desde el punto de vista del profesional de terreno. Ya. Otro punto muy importante es la programación, porque es lo que lleva, lo que solicita el dueño de la constructora o el gerente, que es terminar trabajos y que estén listos lo antes posible, y ahí se cometen errores. Entonces, ¿qué uno hace? Programa para hacer las cosas en su tiempo y como corresponden. La importancia de la programación es, además de la calidad, porque uno tiene que ir organizado. Por cartas Gantt puede ser, se hacen cartas Gantt y reuniones semanales para programar. Pero siempre uno va organizando el trabajo paso a paso para que salga bien y en los tiempos que necesitamos. Y si uno se atrasa por ABC motivo, puede reprogramar, pero nunca la palabra programación puede salir de la obra. Eso tiene que estar siempre ahí. Ya no se cumplió, listo. Se hace de nuevo y se reprograma. Ahora, cuando uno habla de programación, existen diferentes software para poder hacerlo. Muchas empresas aún hacen una carta Gantt o un programa en Excel, pero también ocupan mucho Project. ¿Qué recomiendas tú desde tu punto de vista? ¿Qué es lo que más te sirve a ti? A mí me sirve Project. O sea, para mí Excel no es para eso. Son compatibles los dos. Microsoft Project y Microsoft Excel. Porque yo puedo trasladar datos de Excel a Project. Pero Project me da todo. Me da, por ejemplo, pongo las fechas de inicio y término, duración de las partidas y me va dando todo. Incluso me da la ruta crítica.
dependiendo del enlace que haga en las tareas. Ahora, si bien es cierto, yo como programador de obra también, que tengo la fortuna de pertenecer a ese nicho de trabajadores de la construcción, para mí es muy importante que el programa de obra nunca se haga a puerta cerrada. No lo puede hacer un programador en una oficina. El programa para mí se hace con el profesional de terreno al lado, porque lo que uno busca es traspasar todo el flujo de trabajo que tiene el jefe de terreno en su cabeza, traspasarlo a un software. Y los programadores básicamente somos un intérprete simplemente de esa acción. Cuando tú te ha tocado o lo has visto en otros proyectos, ¿quién es el que hace el programa? ¿Oficina técnica a puertas cerradas o programador a puertas cerradas, o te dejan esa misión a ti? Hay dos programas. Siempre hay dos programas. Uno que es el que pone la jefatura y el otro programa el que yo llevo a terreno. ¿Ya? A mí mis superiores en obra me dan una programación, me dicen tienes que terminar en esta fecha. Y yo tengo que acortar ese plazo para tener una holgura que es súper necesaria, porque puede pasar cualquier cosa, ley de Murphy, y no se cumplen las tareas. Entonces, yo llevo un programa oficial, que es el que me entrega la jefatura a los superiores, por así decirlo, y llevo un programa de obra mío, que los maestros juran que ese programa es el mismo que el otro. Es una trampa que se tiene que hacer, es una estrategia que se hace. El programa interno. El programa interno. Entonces, mi jefe tampoco lo puede saber, porque la jefatura puede asumir ese como el programa. No, yo tengo que tener la capacidad de desarrollar todas las tareas dentro del tiempo estipulado, ¿cierto? Pero si lo puedo acortar un poquito para poder abrir otras partidas, aprovechar ese tiempo ganado, lo hago. Perfecto, te entiendo claramente. Tú como jefe de terreno, si tienes tu propio programa, también haces tu propio seguimiento. El Microsoft Project hace un seguimiento. Yo puedo hacer un seguimiento a través del programa, pero yo además, en terreno, como profesional de terreno, tengo que hacer mi propio seguimiento. El otro es solamente un dato de lo que debería tener listo a tal fecha. ¿Ya? Pero yo tengo que hacer el seguimiento en terreno, recorriendo obra. ¿Por qué? Porque tengo que ver los recursos y todo para que se cumplan las partidas. O sea, el seguimiento es la palabra para mí clave en una obra. Porque hay que hacer seguimiento en todo momento y todos los días, para tener éxito en el tiempo de duración de la obra, sobre todo. Qué manera de aprender contigo, Emilio. Me gustaría poder sacarte más información todavía de esa vasta experiencia que tienes con los años, y me gustaría que ahora empecemos a hablar de los tratos. Los tratos es algo que es muy común en obra, se ocupa mucho, pero no es algo que te enseñen a nivel de universidad, es algo que se aprende 100% en terreno. ¿Por qué no nos cuentas tu experiencia de qué es un trato, cómo funcionan los tratos y de qué manera aportan al desarrollo de una obra? Bueno, los tratos es algo que no es muy legal dentro de las leyes sociales, por así decirlo, del trabajo. ¿Por qué? Porque uno trabaja en base a un contrato. El contrato es un trabajo que se realiza en un lapso de tiempo, ¿ya? Pero los tratos son, como se diría, off the record, ¿ya? Off the record, ¿ya? Los tratos son un acuerdo que se hacen con los trabajadores, por ejemplo, y que le da más dinero, es un incentivo. El trato ayuda al incentivo del maestro en obra. Al maestro le pagan, por ejemplo, un sueldo pongamos un ejemplo, de 700.000 pesos a un carpintero. ¿Ya? Hay momentos en que el trabajo de moldaje para el carpintero está full, está con mucha demanda. Entonces él va a estar más incentivado ganando dependiendo de los metros cuadrados que haga, porque el sueldo es inferior generalmente a lo que puede hacer. Porque, ¿qué pasa? Que en una obra hay sueldos.
Y de repente llega un contratista y los maestros del contratista ganan más plata y no entienden por qué. Es porque están a trato. Entonces llegan al punto de que le dicen a su jefe, hagamos un trato por metro cuadrado. Y la constructora, ¿qué hace? Acomoda eso para que un sueldo base que le convenga a la constructora, por ejemplo, ya gana 700, pongamos un sueldo base de 600, 500, y a 1.500 el metro cuadrado, 1.500 pesos el metro cuadrado de moldaje. Y a ellos les conviene. Y el maestro trabaja más incentivado. ¿Por qué? Porque él va a querer trabajar, quedarse después de la hora trabajando. Y trabaja horas extras, pero no le pagan en ese caso la hora extra. Porque cuando hay trato, se le paga el trato. No sé si me doy a entender. Sí, es mejor para el maestro, el más rentable, trabajar a trato y se que incentiva, trabajar por hora extra. Se incentiva además porque dice, mientras más rato trabaje, más avanzo y más gano. O sea, el sentido del trato es un win-win como para todos, porque la obra tiene mayor producción, produce más, el trabajador también percibe más dinero al trabajar extra o al hacer... Bueno, hay un incentivo económico para que la persona produzca más. O sea, es un sacrificio extra físicamente, pero también se percibe más. Sí. Ahora, esta velocidad o esta relación que existe por terminar o ejecutar más cantidad, y como también está metido el dinero entre medio, ¿no perjudica la calidad de la obra? Es que eso está en nosotros, en los mandos en obra. Por ejemplo, el jefe terreno, la función del jefe terreno es revisar los trabajos que hacen los maestros, bueno, supervisar el trabajo del jefe de obra y del jefe de obra supervisar hacia los maestros, ¿me entiendes? Entonces, claro, el trabajo se hace más rápido, pero también con calidad, porque no quita que porque le den un trato a un maestro y va a avanzar más rápido, que lo haga de peor manera. El trabajo se tenía que hacer igual de bien y respetando las tolerancias, que es una palabra que a mí no me gusta, pero existe. Hablando de subcontratos, ¿qué es lo que se subcontrata en un proyecto de construcción? En un proyecto de construcción se puede subcontratar muchas partidas, ¿ya? Incluso recursos humanos, como los trabajadores, los jornales se pueden subcontratar. Hay empresas que se dedican a eso. Y cobran valor persona en obra, incluyendo leyes sociales y todo, pero se puede subcontratar moldaje por metro cuadrado, por metro lineal, hormigón por metro cúbico, enfierraduras por kilo, toda la obra gruesa se puede subcontratar. ¿Qué es lo que se subcontrata en un proyecto de construcción? Todo, se puede subcontratar todo. ¿Todo es cargos o es solamente partidas? No, ambos, porque partida es lo que más se usa, moldaje, hormigón por metro cúbico, enfierradura por kilo, el moldaje es por metro cuadrado. E incluso hay empresas que subcontratan los recursos humanos por profesional o por oficio dentro de la obra. O sea, el carpintero tiene un monto unitario, un valor unitario, por día o por lo que sea. Eso era un poco desconocido. Yo tenía entendido que habían efectivamente partidas que se subcontrataban, pero que los cargos en sí, por ejemplo, una oficina técnica no se subcontrata. Sí, es que muchas veces se subcontrata por el tema de la documentación, el tema legal, trámites, leyes sociales, todo eso. Entonces la empresa quiere ahorrarse toda esa y hacer un monto. ¿Y esa figura es más de empresas extranjeras en Chile o en Chile ya las empresas de Chile también están con el concepto de subcontratar partidas? Hace 10 años atrás yo estuve trabajando en una constructora donde tenían un contratista de recursos humanos. Ellos les proveían la mano de obra. La mano de obra. Y la empresa hacía la gestión, básicamente. Toda la gestión. No la ejecución. Claro. Ahora, cuando uno está trabajando con subcontratos, pongámonos el ejemplo de que está trabajando con
enfierradores y hormigones de subcontrato. ¿Cómo tú controlas a ese personal o hasta dónde llega tu jurisdicción, por decirlo de alguna manera, con la gente? Porque ellos no trabajan para ti, ellos prestan un servicio en la obra. ¿Cómo controlas? Ese es un punto súper delicado porque por temas legales yo tampoco puedo darle instrucciones a nadie de ese contratista. Siendo tú el jefe de terreno. Siendo yo el jefe de terreno. Yo me tengo que comunicar con su supervisor. El supervisor de él vetó a su gente. Pero yo me comunico con una persona como jefe de terreno, ¿ya? O el jefe de obra también, con una persona que es el supervisor del subcontrato. Y no se le puede dar ninguna instrucción a ni un trabajador. La cadena de mando es súper clara. O sea, el que está a cargo del grupo es el que se comunica con Él da las órdenes. Él da las órdenes. Oye, y si hablamos de los subcontratos en materia de avance y calidad, ¿cómo lo mide un jefe de terreno? Es súper fácil. La calidad, el avance se ve por la programación y se debe cumplir. Y la calidad es en las revisiones que tenemos que hacer en obra, que son todo el día y en todo momento, revisando, por ejemplo, una partida moldaje, que hablamos recién de los moldajes, plomos, niveles, líneas, todo eso de moldaje. Y yo tengo que estar chequeando. Yo lo ve el jefe de obra, pero como jefe de terreno yo me doy una vuelta y muchas veces yo mismo reviso, porque lamentablemente no hay que ser confiado en el tema calidad. La calidad se pierde en nada. Entonces, una distracción es un problema. Entonces hay que llevar el control, y el control es con la revisión. Una última pregunta antes de terminar. ¿Cuáles creen que son las características más fuertes de un buen profesional de terreno? El profesional de terreno debe ser una persona comunicativa, debe entregar información, no guardar información, debe ser dinámico, debe ser una persona muy organizada, porque no puede desordenarse dentro de la obra. Si se desordena él, se desordenan todos. Debe ser una persona, como dije, dinámico, porque debe estar pendiente de muchas cosas, y debe ser ágil en su andar por la obra. Ágil me refiero a verificar puntos, revisión de puntos, estar pendiente de todo. Esas son las características que debe tener un jefe de terreno. Emilio, muchas gracias por tu tiempo, por haber conversado con nosotros en esta entrevista dentro del podcast de CBA. Muy agradecido haberte tenido acá el día de hoy y haber conversado acerca de las funciones que realiza un profesional de terreno. Así que me gustaría también invitarte para una siguiente versión para que podamos hablar de la supervisión de una obra gruesa, que también es uno de los factores importantes que tiene que realizar un jefe de terreno. Muchas gracias a usted.